Vamos a ver un poquito cómo funcionan las emociones. Y esta es la parte de la conferencia más difícil un poco de explicar. La he resumido ya un montón y de alguna forma a ver si puedo haceros llegar la idea, que es la siguiente. ¿Cómo funcionan las emociones? Pues bueno, a ver, las emociones se producen todas en el cerebro, tanto la mental como la de la emoción, aunque luego la emoción se asocia más al corazón, ¿verdad? Pero bueno, de aquí ya vamos a ver un poquito cómo funcionan todas en general. Primero, tenemos los sensores que detectan el peligro o algo bueno, la comida o, bueno, aquello que sea necesario, señales de peligro si estamos conduciendo, etcétera, ¿no? Son los ojos, lo principal. Todo lo que vaya a ocurrir lo vamos a percibir con los ojos, también con el oído, pero casi son los ojos los que más actúan. Esa información va a pasar a este sistema cerebral que va a funcionar más o menos de la siguiente manera. Creo que voy a dejar el bosquejo a un lado y lo voy a explicar como más o menos lo vengo entendiendo, porque muchas palabras técnicas de donde he obtenido la información. Con los ojos vemos, y lo que vemos pasa, si no me equivoco, a esta parte de aquí que se llama el córtex visual. Vemos y va al córtex visual. Y del córtex visual pasa a la amígdala. Aquí ya está señalado que esta es la amígdala. La amígdala es una fuente de memoria en la cual que instintivamente casi vamos a actuar. O sea, la amígdala está, dependiendo de lo que sea, salir corriendo, hacer frente para defensa, lo que sea. O simplemente el día a día, viene una curva, vamos a girar, la amígdala nos lo está diciendo porque me ha visto la señal de que hay una curva, ¿verdad? Vale, pero es que a veces que esto no funciona así. No funciona así porque de alguna forma vemos el peligro, automáticamente pasa la información al tálamo. A ver dónde tenemos el tálamo. Este tálamo e hipotálamo. Bueno, es uno de estos elementos que hay por aquí. Pasa al tálamo y luego al córtex visual. Habitualmente hace eso. Vista al tálamo, que es uno de estos elementos, y luego del tálamo al córtex visual. Vamos a poner que ese sea el circuito. Yo lo entiendo más por circuitos, porque venir de la época de la tecnología, ¿no? Es que finalmente es un circuito eléctrico. Todo va por impulsos eléctricos. Aquí una señal visual que ya va asociada a que hay que hacer algo para evitar o para atraer, depende. Si es un peligro, para evitarlo, evidentemente. Luego del córtex visual pasa a la amígdala, que es quien toma de alguna forma la decisión de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer y desde dónde se toman las decisiones. Pero hay ocasiones que el grado de emergencia es tan grande que el cerebro toma atajos. Toma un atajo y ese proceso de datos pasa la información directamente, hemos dicho, desde el tálamo, que no acabo de localizar, es uno de esos puntos, directamente a la amígdala, sin pasar por el córtex visual. ¿No lo hemos visto? Pues hemos reaccionado. No sabemos cómo ha sido eso. Hemos tenido un secuestro mental, podríamos llamarlo, no mental, perdón, un secuestro emocional. Hemos actuado por inercia, hemos actuado por reflejo. Seguro que nos vienen a la mente esas reacciones de enajenaciones mentales como resultados trágicos, los cuales pueden magnificarse cuando se dan en mentes humanas poco desarrolladas o mentes enfermas que no procesan los sentimientos y la información de forma lógica e incoherente. Está la enajenación. Hay veces que están producidos por alguna sustancia que se ha tomado. Este sistema funciona, pero no de la forma adecuada. No quiere decir que porque haya pasado directamente del tálamo a la amígdala sea malo, porque quizás eso en un momento dado nos ha salvado la vida. Pero sí ha hecho que personas que no controlan bien este sistema de su cerebro y de sus emociones, igual han matado a alguien. Y no en defensa propia, sino por un arrebato. Por eso es importante, yendo a los extremos, el por qué tener esa inteligencia emocional y conocer cómo funcionan las emociones en nuestro cerebro. No voy a extenderme más. Luego voy a pasar
la información de dónde ha sido la fuente de dónde ha adquirido esta información, porque está a fácil alcance de todos. De alguna forma vemos que, sí, bueno, aquí mismo, cómo se procesan las emociones. El conocer cómo se procesan esas emociones nos ayuda a poder gestionarlas mejor o tratar de gestionarlas. Hemos hablado del cerebro emocional y el del cerebro, pues, lógico, vamos a decir de alguna forma. Siempre se asocia con el corazón. Si anteriormente en uno de los escritos que hemos leído, no creo si era el de Becerra de Meneses o el otro, o el de León Denis, clavaba del corazón, que la gente no tiene en cuenta lo que les está dictando el corazón. Esto es importante, esa es la inteligencia emocional. La otra es ya la inteligencia, por decirlo así, más lógica, más mental. Importante las dos, evidentemente, pero en muchas decisiones conviene tener en cuenta qué es lo que nos está diciendo el corazón. El conocer cómo se procesan esas emociones pues nos ayuda a proteger y poder gestionar mejor todo lo que son los sentimientos. Todo comienza en los órganos sensoriales, como hemos visto, y a través del hipotálamo. Creo que esto por aquí estaría suficiente. También hay que tener una vía secundaria. Algunos casos en el que el tálamo se envía señal a la amígdala y la amígdala emite una respuesta o señal antes que se han registrado en el neocórtex. Ya también estamos hablando de otra parte. Esto ocurre cuando hay señales de alarma por miedo a algo o en situaciones de emergencia, y esto hace que o nos quedemos en pánico estático o en una avalancha. En una avalancha, cuando entra ese proceso mental, cuando hay mucha gente, vemos que también puede ser trágico. Y si se hace de forma ordenada, por ejemplo, evacuando en estado de emergencia un estadio porque haya habido una amenaza de bomba o haya habido un incendio, y si se ha programado bien los protocolos de evacuación y se llevan a cabo, pues estamos utilizando ahí una inteligencia emocional para poder salvar la vida a otros. No mueran por ese incendio, no mueran por esa amenaza de bomba, que aunque solamente sea una amenaza, puede traer muertos por una avalancha. Y si se evacúa el estadio de la forma más adecuada, pues hemos evitado incluso la pérdida de vidas. Se está metiendo a la mente un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, una amenaza de bomba que hubo hace unos años en el Santiago Bernabéu, por ejemplo, ¿no? Eso fue... Ahí, por ejemplo, nosotros que estudiamos estas cosas, una referencia que hemos tenido a la hora de poder utilizar la inteligencia emocional de las personas, ¿no? Es decir, salir corriendo que hay una bomba. Eso es lo último que se debe de hacer, por ejemplo, ¿no? El atajo que toma esta señal el tálamo a la amígdala deja completamente de lado al neocórtex. De alguna forma, todas estas acciones crean una memoria del acontecimiento que luego va a ser utilizada posteriormente. Cosa que si luego vamos analizando con el tiempo, podemos crear unas pautas mejores llevadas y podemos controlar mejor las emociones cuando algo similar se nos vuelva a presentar. Sí, aunque no entre en marcha el neocórtex que condiciona, que dice mejor no, ya automáticamente por reflejo nuestras acciones cambian a unas acciones más concretas y más efectivas ante una emergencia. Las emociones ponen en marcha el pensamiento y de forma pues intermitente en algunas veces. Hay un área cerebral encargada luego de modular estas respuestas, como hemos visto, que es la amígdala, y sí, hay unos sistemas de control dentro del cerebro para también poder controlar un poquito que esto no se vaya de madre. De alguna forma esto nos ayuda a que no nos sintamos dolidos fácilmente o nos encolericemos cuando alguien perpetra algún mal contra nosotros. Hay que armonizar las emociones y el pensamiento, utilizar la cabeza y el corazón de igual manera.
Hemos hablado de la memoria, sí, eso ya lo he adelantado un poquito. Igualmente debemos animarnos y ser conscientes qué emociones negativas debemos ir evitando, como la ansiedad, cólera, temores, para que no perturben el correcto funcionamiento del sistema neuronal, del sistema del lóbulo prefrontal. Es muy técnico lo que dice. De forma que pueda ser saboteado por señales negativas y disfunciones de memoria cognitivas. Bueno, vamos al grano. Tenemos este libro que nos lo va a explicar mejor, Daniel Goleman lo va a explicar mejor, con más detalle. En el libro de Inteligencia Emocional casi empieza explicando esto, pues en el principio del libro, en el cual pues es importante poder saber qué es la inteligencia racional y cuál es la inteligencia emocional. La racional la podemos adquirir en las universidades, en las escuelas, etcétera. La emocional nos tocará cultivarla a nosotros mismos. Nos ayudará a perseverar en nuestros empeños, en la motivación emocional, mejorará nuestros estados de ánimos y tendremos mayor control de los impulsos, más empatía y confianza en los demás. Así que merece la pena verlo. Y leerlo, porque el mismo Goleman dijo que hasta los tontos pueden beneficiarse de la inteligencia emocional para alcanzar una posición laboral privilegiada. O sea, que no hace falta ser superdotado si queremos ser más inteligentes emocionalmente.